Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos otro audio comentario. Y este audio comentario en particular es de uno de aquellos capítulos que, sin ir más lejos, yo considero un poco estos capítulos de relleno. Pero no es tan de relleno porque en el fondo, sí, a ver, no es que sea necesario en la historia, sino que más bien es un capítulo que deja claro las cosas que quedan claras con la historia. ¿Ya? Y este capítulo viene siendo el capítulo 20, La hija mayor. No todo es lo que parece. Y la canción que lo acompaña es APT de Bruno Mars y Rosé. Y bueno, este capítulo comienza con la ya habitual conversación entre la flaca y Luffy vía mensajes de texto, hasta que la flaca le dice a Luffy, necesito pedirte algo. Y Luffy, intrigado obviamente, le pregunta, ok, ¿qué sería? Y en realidad no es algo que le tenga que pedir, sino que algo que es más bien una solicitud relativa a algo que a ella le pidieron. Y da la complicación de poder expresar cuál era el motivo de esta solicitud. La flaca dice, ya te lo digo así nomás, mi hija mayor quiere conocerte. Entonces este es un tema que si bien es cierto, no es tan grave o no debiera ser tan grave, a Luffy lo complica un poco porque en el fondo es conocer o más bien, digamos, participar un poco de la vida de la flaca, conociendo a sus hijos. Bueno, en este caso solo a la hija mayor. Pero viene esta pequeña complicación porque en el fondo, de alguna manera, la flaca lo empieza a incorporar dentro de su vida. Y acá la cosa es básicamente que la hija de la flaca, la hija mayor, la Pitu, esa chica que se fue de gira a estudios con su mamá a Bariloche, se empieza a dar cuenta que algo pasa con su mamá. Y este darse cuenta viene de la mano de actitudes que tiene la flaca, por ejemplo, cuando le llega un mensaje al celular. ¿Ya? Y esto de ¿por qué se pone feliz? Mamá, ¿por qué te pones feliz cuando te llega un mensaje al celular? Y la flaca se la trata de sacar, buscando argumentos como, por ejemplo, no, es que estaba viendo un video de gatitos y me dio, no sé, me dio risa o me dio ternurita. Pero empieza a ser un poco revelador para la hija de la flaca que su mamá tenga un cambio en su actitud y un cambio en su carácter. Entonces, Luffy le pregunta, oye, pero si la Pitu sabe que yo existo, o sea, mis redes sociales están abiertas y ella me busca y me ve y claro, pero por ejemplo, ¿qué es que la... Imagínense ver que tu mamá le da like a la foto de un amigo de ella. Y más encima tú sabes que ese amigo resultó ser ni más ni menos que un ex. Y eventualmente sabe que fue el primer pololo y el primer beso de tu mamá. Entonces,
claro, te genera un clic. Eso te hace pensar. Y acá es como que, bueno, le dice, claro, no es que no sepa que existe Luffy, pero quiere conversar con él. Y acá, bueno, la flaca algo le ha comentado a Luffy cómo es la Pitu. Y la Pitu es una niña promedio, ya no es, digamos, una estrella académicamente, pero, pero sin embargo tiene otras virtudes. Por ejemplo, sabe leer a la gente, se da cuenta de cómo están sus amigos. Es buena amiga, es buena compañera de curso, se lleva bien con su mamá. Pero también está el tema de, de cómo es la Pitu en general, y es un poco algo que pasa en las nuevas generaciones, que es, por ejemplo, mi psicóloga me dice que nadie en la casa me apoya. Entonces uno dice, ya, pero ¿apoyo respecto a qué? Claro, porque en el fondo nosotros, ya, y me incluyo como autor del libro, ya, y a la generación que pertenezco más que nada, nosotros somos de decir las verdades sin anestesia. Ya no te vamos a decorar las cosas de manera bonita. Ya las cosas como son, o sea, si no estudiaste, te va a ir mal en la prueba. Ya, y no esperes una palabra así como ya no importa, si sabemos que estás dando tu mejor esfuerzo, pero hay más posibilidades y vas a poder salir adelante independiente que te vaya mal en el colegio o en la universidad. No, eso no va a pasar. Ya hay una generación, hay una brecha generacional y esta brecha se ve más que nada manifestada en la forma en cómo expresamos ciertas cosas. Y acá Luffy recuerda cómo era su caso cuando él era adolescente, estaba saliendo del colegio, ¿ya? Los, sus papás le habían dejado súper claro que si él no estudiaba, sus opciones en el futuro iban a ser pocas, ¿ya? Y por pocas en ese momento eran o ser reponedor en un supermercado o trabajar en una cadena de comida rápida. Porque en el fondo son trabajos que, si bien es cierto, no hay trabajo indigno, ya, y esto lo quiero dejar súper claro, no es que yo esté desmereciendo trabajos que no necesitan una formación académica rigurosa, ya porque no vamos a decir que existe la carrera universitaria de reponedor de supermercado. Ya no, sabemos que no es así. ¿Ya? Y no vamos a buscarle una denominación como ingeniero en organización de productos en, en grandes proveedores de bienes y servicios. ¿Ya? Así como existe, ya, y me van a perdonar, ojalá no toque fibra sensible con esto, pero me van a perdonar, pero la ingeniería en medio ambiente no existe. Ya, eso es un invento. Ya, no, por ponerle cuatro ramos matemáticos más a una carrera, eso no lo convierte en ingeniería. Ya, y bueno, también vamos a hablar, la ingeniería comercial tampoco existe. Ya, eso es administración de empresas. Ya, no inventemos nombres bonitos a cosas que no existen. O sea, el único lugar, el único país donde creo que existe la carrera de ingeniería comercial es Chile. ¿Y qué son? Administradores de empresas. Ya seamos realistas, o sea, no. Ya, y eso no quita que haya profesionales buenos en esas especialidades, ojo. Pero a lo que voy es que, ¿cuál es el equivalente afuera?
No, no existe la ingeniería comercial. No, no existe. Entonces, el tema acá es que era súper claro. Yo no estudiaba, me iba mal en el colegio, me iba mal en la universidad y mis opciones se empezaban inmediatamente a disminuir. Y bueno, y esto también fue un poco de la buena crianza que le dieron a Luffy. O sea, el palmazo preciso en el momento adecuado. Ya porque en el fondo había una época en que dar educación, como le decían, educación entre comillas, mediante un palmazo, ya no era agresión. Ya a los niños no los adoctrinaban diciéndoles que tus papás no te pueden pegar y si te pegan los denuncias con carabineros. No. ¿Ya? Y tampoco estoy diciendo que no estoy validando la agresión hacia los niños. Pero tristemente, tristemente, y esto lo digo tristemente, el- la educación en base digamos, la educación exenta de castigo, mejor dicho, ya es casi condenarse a que te zapateen en la cabeza. Ya son muy pocos los padres que saben llevar la educación de sus hijos exentos de castigo y que los niños no se terminan convirtiendo en unos demonios mal enseñados. Y esto lo digo con conocimiento de causa. ¿Ya? ¿Se puede educar sin castigo? Se puede. Pero como padre tienes que estar muy calificado para poder hacerlo. ¿Ya? Y también yo creo que la tenencia responsable, y esto acá yo sé que me voy a ganar más de un hater, pero yo creo que la tenencia responsable no debiera ser aplicada solamente a las mascotas no humanas, también debiera ser aplicada a los hijos, porque uno tiene que hacerse cargo y hacerse responsable de los engendros que trae al mundo. ¿Ya? Y por eso también nos damos cuenta que en clases sociales que son menos o que están menos beneficiadas, tanto económicamente como culturalmente y educacionalmente claramente, eh, normalmente los niños, los jóvenes que salen, todas las generaciones más nuevas, todos los hijos de esta, de esta, de esta gente, ya que lamentablemente no tuvo acceso eventual a los mismos recursos o a los mismos medios que tuvimos nosotros, o la mayoría de nosotros, digo, poder estudiar, terminar nuestra educación básica y media, tener una educación superior o posterior a la secundaria, ¿ya? Y no necesariamente en la universidad, sino que estudiar una carrera o salir preparado en alguna especialidad o en algún oficio. Ya a eso me refiero. Ya normalmente pasa que los niños se crían solos o se criaron con el tablet de niñera o el celular de niñera o con los amiguitos o con los abuelos eventualmente, ya, pero tenemos un tema ahí que hay una suerte de, a ver, no es como que los papás no se hacen cargo de sus hijos. Y al no hacerse cargo, obviamente no se hicieron cargo de su educación, ni de inculcarle valores, ya, y ahí tenemos otro arrastre más y podemos tener otro capítulo de podcast exclusivamente dedicado a ese tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, la Pitu, ya volviendo al audio comentario relativo al libro,
la Pitu tiene esta cosa que no es precisamente una lumbrera en el colegio, pero sí tiene esto que tiene una percepción un poco más aguda de algunas cosas. Y bueno, Luffy dice, ¿sabes qué? Juntémonos en la heladería nueva del mall y tratamos de endulzar un poco la conversación, porque claramente esta conversación iba a venir densa. Entonces, ya la Pitu es loca por los helados, así que Luffy se anota un punto inmediatamente con eso. Y cuando se juntan, la Pitu empieza así de golpe, radical. La lanza sin ningún tipo de anestesia y le dice, mamá, Luffy, ¿ustedes se gustan? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen frente a eso? ¿Ya? Porque la pregunta es directa. O sea, ni siquiera no hay insinuaciones, no hay conversación, no hay nada que te vaya a anunciar que te van a tirar esa pregunta. Se la tiran de golpe. Y la flaca se pone roja y me pregunta, ¿por qué lo dices? Y la Pitu lo expresa de esta manera. Porque cuando se miran igual como nos miramos nosotros con el oveja. Y pone ojos tiernitos y pestañea rápido. Y el oveja es su pololo. Entonces, en el fondo, ¿qué está pasando acá? La Pitu literalmente está leyendo a Luffy y a su mamá. Está leyéndolos físicamente. Es esa cosa cuando esta conexión que existe entre ellos, esta química que ya se ha vuelto demasiado evidente, es demasiado evidente. Entonces, cómo puedes decir, oye, no se puede negar, no se puede negar, es una cosa que se les nota. Entonces, la flaca empieza a tratar de explicar probablemente el tema, ¿ya? Mientras la Pitu, en el fondo, disfrutaba de esta pequeña victoria y sonreía respecto a qué es lo que pasaba. Y obviamente la Pitu sabe que Luffy fue el primer pololo de su mamá. Ya le conoce algunos de los recuerdos que, que la flaca guardó de su tiempo cuando estuvieron pololeando con Luffy. Y frente a esa explicación, la, eh, la Pitu le dice, bueno, pero ¿se gustan? Porque en el fondo la flaca, claro, se está dando vueltas, está tratando de buscar una salida quizá un poco más elegante a, a esta situación incómoda en que las puso su hija, pero no le está respondiendo a la pregunta. Y acá Luffy le dice, bueno, cuando dos personas tuvieron una historia que les marcó el corazón, siempre queda un cariño especial. Y si una de esas personas es tan linda como tu mamá, es muy difícil no sentir atracción física. Y acá Luffy no está reconociendo que le gusta a la flaca, al menos no directamente utilizando esas palabras, pero sí está diciendo que le gusta. Entonces, bueno, frente a eso, ¿qué iba a hacer Luffy? Aparte de reírse, nada que hacer, nada que hacer. Y ya teniendo la respuesta de Luffy, la Pitu le pregunta a su mamá, mamá, ¿y a ti te gusta Luffy? Y entre esa conversación, Luffy mira para un lado, mira para el otro, y de repente la flaca le da un beso en la cara. Y ahí queda absolutamente claro, y a la Pitu le queda absolutamente claro. Los dos se gustan.
Y acá, bueno, esta parte eh, de la historia, ya yo me la imaginé cuando llegué a esta parte al escribir esto, porque lo divertido es que cuando estás escribiendo una historia, la historia literalmente empieza a tomar un camino propio en cierto sentido. Ya no es que todo esté planeado cuando uno está escribiendo. Entonces, acá literalmente yo me imaginaba a la Pitu cantándole son pololos, porque era lo que eventualmente iba a pasar. Si la Pitu hubiera sido quizá una niña más pequeña, que existen niños con ese nivel de percepción y que obviamente podría haber estado jugueteando de esa manera también con su mamá y con Luffy. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa acá? Y la Pitu les dice que ya se había dado cuenta, que su mamá estaba mucho más contenta, se enojaba menos, y bueno, conociendo el carácter de la flaca, como ya lo he descrito durante todo el libro y en todos los audio comentarios anteriores, eh, era obvio decir, oye, si no se enoja tanto es porque algo pasa, es porque puede estar pasando algo. Bueno, si tiene un amigo al que le está dando like a las fotos, ya, o le llega un mensaje, yo puedo pensar que algo está pasando con mi mamá. Entonces le dice a Luffy que necesitaba conversar contigo para tener la película completa. Y les pregunta, ¿y se quieren? Y acá es como, ya, para. O sea, no me sigas metiendo, no me sigas poniendo en problemas. Y Luffy le dice, yo quiero a tu mamá como mi mejor amiga. ¿Ya? Y bueno, sabemos que acá este tema es cómo le dices a un tercero que se dio cuenta que esta relación tiene esta magia, este clic, esta conexión tan evidente, esta química. ¿Cómo, cómo puedes, o sea, por un lado, cómo puedes negar esa química cuando existe? Y por otro lado, ¿cómo puedes eh, evadir una pregunta que también se viene directa? Ya puede que en algunos casos, cuando estas cosas pasan, la, la pregunta no sea tan fácil de contestar y uno busque generar las evasivas correspondientes para decir, más bien, para reconocer que quieres a la otra persona o que tienes sentimientos profundos por esta otra persona. Y ya el momento de la despedida en este encuentro tan, entre comillas, irregular al que se enfrenta Luffy, bueno, dice, Pitu, fue un gusto conocerte, pero me complicaste un poco. Y ella le responde, es bueno saber que no eres cualquier pastel, porque en el fondo también está preocupada, y con esto manifiesta la absoluta preocupación que tiene con las personas con las que se involucra su mamá. Porque en el fondo, claro, su mamá puede sentir atracción por, no sé, pensemos, un personal trainer de un gimnasio, pero puede que este tipo en realidad sea objetivamente o a ojos de terceros más objetivos que la persona que siente atracción por esta persona, puede que sea un pelotudo. No lo sabemos. Pero al momento de generar oye, quiero conocer a la persona que yo sospecho te está gustando o te gusta, y, y entras en una conversación para tratar de entender o al menos conocer un poco más profundamente a esta otra persona, ya como es el caso de
la Pitu le dice a su mamá que quiere conocer a Luffy, ¿ya? Porque sospecha que ahí existe algo, existe esta química, existe se gustan. Y si bien es cierto, esta conversación tampoco fue tan profunda como para poder decir, ¿sabes qué? Ahora te conozco. Digamos que para la Pitu, con su percepción particular que tiene de las cosas, puede haber sido más que suficiente para darse cuenta que Luffy no es cualquier pastel. Y bueno, cuando ya al momento del cierre del capítulo, la flaca le pregunta a la Pitu, ¿y qué te pareció Luffy? Y ella le contesta, es diferente a como me imaginé. Y es diferente porque no es como su papá, tiene algo. Y ese algo no queda claro qué es lo que es. Y la Pitu simplemente le dice a su mamá, te quiero y quiero que siempre seas feliz. Y acá, con eso, no es que la Pitu esté manifestando que efectivamente apruebe a Luffy, pero al menos no lo rechaza, no de manera explícita por lo menos. Y puede que bueno, acá claramente el gran foco es que la relación entre la flaca y Luffy queda muy en evidencia. Queda muy en evidencia esto que sienten el uno por el otro. Ya tan en evidencia que ya terceras personas se están dando cuenta. En este caso, la Pitu, que es la hija de la flaca. Y cuando se dan digamos, este pequeño, esta pequeña revelación más bien, en que el secreto ya no es tan secreto, que es un poco lo que le pasó a la flaca cuando le hablaba de Luffy a su amiga de Francia. Que el secreto deja de ser secreto porque tu- tu propia actitud frente a cómo te expresas respecto a esta situación empieza a decir y empieza a dejar claro que tu posición respecto a esta relación, digamos relación, es una relación sentimental, es, deja de ser secreto, se nota, es una cosa que se vuelve evidente. Y a veces pasa que dos personas tienen esta química que no es, no es explícita. Ya no es que estén tomados de la mano, que estén abrazados, que se estén dando besitos, ya, pero de repente las miradas, em, la forma en que hablan el uno con el otro, la forma en que interactúan sin necesariamente existir este contacto físico, es muy revelador respecto a la química que puede existir entre estas dos personas. Y lo que quizá ellos quisieron que fuera secreto, que fuera una cosa que no fuera conocida, al final se convierte en un secreto a voces, porque todo el mundo se termina dando cuenta que algo pasa entre esa pareja, independiente que ellos hagan lo posible o lo imposible incluso, porque nadie se dé cuenta. Y no necesariamente tiene que ser algo explícito, sino que simplemente existe esta química, existe esta magia, existe una forma en que se miran, en que los ojos les brillan de distinta manera. Y eso es divertido. Es divertido enfrentarse a esas situaciones y darse cuenta que
las cosas son más evidentes que las que todo el mundo cree. Y bueno, este ha sido el audio comentario del capítulo La hija mayor. Ya como les dije, es un capítulo que, si bien es cierto, no necesariamente, o más bien, como podríamos decir, no es que sea estrictamente necesario para la historia, pero sí resulta muy revelador en cuanto a cómo las actitudes que tiene esta pareja hacen que su relación se vuelva evidente y el cariño que se sienten el uno con el otro sea también evidente. ¿Qué tanto complica las partes esto? Bueno, ya vimos que Luffy estaba complicado con esta cuestión porque ¿cómo reconoce que la flaca le gusta, que la flaca le genera cosas? Y la flaca, bueno, es su hija. No sería nada de extrañar que su hija tuviera reminiscencias de ese carácter tan intenso que tiene la flaca y que, y que obviamente toda esta conversación que se inicia de manera tan abrupta sea también eh, parte de eso. Así que, niños y niñas, este ha sido el audio comentario del capítulo La hija mayor. Espero que no se hayan aburrido. Como siempre, les agradezco, y no se imaginan cuánto, si yo les agradezco mucho a los que han estado escuchando este podcast y los audio comentarios, sobre todo que normalmente me extiendo mucho más allá de lo que puede ser la lectura misma del capítulo. Em, bueno, les agradezco, si es eso. O sea, les agradezco el tiempo, les agradezco la disposición por escuchar a este autor hablando sobre su propio libro, ¿ya? Y pronunciándose sin que nadie lo pare, porque en el fondo quizás sería bueno tener una contraparte en este podcast que cuando ya me pongo a hablar cosas que son de materia sensible, me pudiera frenar, pero bueno, viene con toda la honestidad que viene de raíz, siendo yo el único editor y el único descriteriado que se pone a hablar estas cosas. Los dejo invitados a que sigan escuchando el podcast. Los dejo invitados también a que me sigan en Instagram como Matías Buizard. Y bueno, les digo inmediatamente que cada vez quedan menos capítulos de este libro en audio comentario. Ya estoy tratando de ordenarlos en playlist para que si alguien quiere escuchar solamente el libro, no se le atraviesen todos los audio comentarios en el medio, que me imagino que ya les debe estar sucediendo. Y también, bueno, voy a dejar otro playlist que va a ser exclusivamente de los audio comentarios. Y voy a dejar un tercer playlist que va a ser básicamente capítulo, audio comentario, y así sucesivamente, de modo que no queden tan perdidos cuando esto se alarga, ya, y que tengan que volver al podcast a escuchar el capítulo porque en realidad no lo tienen fresquito como para poder entender de qué estoy hablando. Así que eso, niños y niñas, nuevamente muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo. Chao, chao.